de detención. Y en este momento ya han transcurrido las 48 horas si tomamos en cuenta el momento de la detención que está plasmado en el informe policial homologado, en la entrevista que se haya realizado. Entonces, eso también nosotros lo tenemos que considerar porque puede suceder y hay algunos casos. Y veremos más adelante que esto también puede reflejarse en la audiencia de control de detención. Entonces, este segundo plazo. Otro tema, otra circunstancia que nosotros tenemos que considerar también es el tema, una vez que ya la persona, tanto en el momento de la detención, durante el plazo de la inmediatez para la puesta a disposición y durante el plazo de las 48 horas, es el respeto a los derechos fundamentales del imputado. En esta fase, nosotros tenemos que verificar, por ejemplo, si se trata de una persona que tiene alguna enfermedad, que tiene alguna característica específica, es una persona que requiere alguna protección especial, ¿sí? Nosotros tenemos que verificar que las autoridades que lo tengan a su disposición, la policía, en su caso, y el Ministerio Público, cumplan con su obligación de tutelar sus derechos humanos, distintos quizá, en este caso, al derecho propiamente de la libertad personal, que en ese momento está restringida. Entonces, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, la comunicación que deba tener con su familia, el derecho, en este caso, a la designación de un defensor también. Todo eso nosotros tenemos que verificar bajo ciertas condiciones. ¿Esto qué implica? Esto implica muchas veces no tanto el tema de que con esto quizá en su momento podamos generar que se decrete de ilegal una detención, pero sí es una obligación de nosotros como defensores el tomar en cuenta todas esas circunstancias porque nosotros estamos fungiendo como garantes precisamente de tutelar los derechos humanos también de nuestros representados y de hacer efectivo ese acceso que debe tener al respeto de los mismos el imputado. Entonces, una persona que requiera alguna atención médica, algún trato especial por sus condiciones físicas, en su caso una persona indígena que requiera un intérprete o traductor, también eso nosotros tenemos que verificar, ¿no? Ahora bien, estas circunstancias también, ¿sí? Nosotros tenemos que analizar el alcance que pueden tener. Esto es importante porque puede ser una estrategia quizá de defensa, para nosotros el hecho de que a una persona no se le haya designado un intérprete o traductor que lo requiera indispensablemente y que lleguemos a la audiencia de control, ¿sí? Y que él realmente no haya entendido todo lo que sucedió en esa fase inicial. ¿Se le designó un defensor? Quizá, sí, ¿no? Vamos a hablar de un defensor, de un defensor público, ¿no? Del fuero común, del fuero federal, cualquiera de los dos. Pero ¿qué alcance puede tener esta circunstancia? Esto nosotros también tenemos que analizarlo porque en su momento puede conllevar a una pequeña estrategia de defensa respecto a una violación trascendental de un derecho humano, que al no actualizarse puede generar la nulidad de todos los actos que se hubieran realizado durante esa retención ministerial. Entonces, es importante que nosotros antes de pedir, antes de solicitar la tutela de algún derecho, pudiéramos nosotros analizar qué efectos puede tener esa circunstancia, porque precisamente esos efectos son los que pudieran generar, y que vamos a ver más adelante, es el tema de la nulidad de algún acto procesal, de la obtención de algún dato en la investigación. Entonces, bajo ese contexto, nosotros también tendríamos que ser cuidadosos para revisar esa circunstancia. ¿Cuántas XBs del primer y segundo camino? Uno. Entonces ya nada más tienen. Entonces, estamos en esta parte, ¿no? Este parámetro, la tutela a los derechos humanos. Ahora bien, hay un tema que considero también de importancia. El Código Nacional en el artículo 149 establece la obligación del Ministerio Público de verificar la detención, de analizar la detención. Esta obligación en ese aspecto es una obligación de debido proceso, ¿sí? Que genera un debido proceso. Ahora, ese análisis no es un análisis vago, es un análisis que tiene que estar fundado y motivado. Deriva precisamente de la puesta a disposición que le realizan
y que él tiene que, bajo ese parámetro, analizar de manera imparcial y de manera objetiva si la detención efectivamente se apega o se constriñe precisamente a los parámetros constitucionales y que observa el Código Nacional respecto a la detención en flagrancia. Para ese efecto, el Ministerio Público tiene la obligación de emitir un pequeño acuerdo que esté debidamente fundado y motivado. Entonces, en este contexto, desde que se realizó esa reforma en esa parte del Código Nacional, ha habido algunas omisiones en cuanto a esta circunstancia. Es decir, hay algunos casos en los cuales no se realiza este análisis, se continúa con la detención, con la retención ministerial, sin existir precisamente ese acuerdo de retención ministerial. Sin embargo, bajo ese aspecto, su servidor considera que este es un análisis que obligatoriamente tiene que realizar la Fiscalía para el efecto de determinar si efectivamente la detención se realizó bajo un parámetro de legalidad y que se respetaron desde todos los momentos los derechos humanos que establece esta circunstancia. Ahora bien, ¿qué aspectos también consideramos respecto de este tema? La obligación del Ministerio Público ya está plasmada, constitucionalmente porque deviene del debido proceso. Entonces, es una regla que el Código Nacional en el artículo 149 establece y observa. Entonces, eso nosotros también tenemos que verificarlo. ¿Existe o no existe el acuerdo de retención? ¿Le fue notificado al imputado o no le fue notificado? Entonces, bajo ese contexto tendríamos entonces que referir. Primero, ¿existe el acuerdo de retención? Sí. Primer requisito para que tenga una validez. Segundo, ¿le fue notificado al imputado el acuerdo de retención? Sí, efectivamente le fue notificado, entonces cumple con los parámetros en ese aspecto. Ahora, ¿está debidamente fundado y motivado el acuerdo de retención? Bueno, tendríamos que analizar esa parte. En su caso, considero que el hecho de que ese acuerdo no esté notificado al imputado generaría la inexistencia, obviamente, si bien es cierto, existe dentro de la carpeta de investigación, pero no hay constancia de que se le hizo del conocimiento de dicho acuerdo de retención al imputado, es claro que ante la ausencia de notificación no tiene eficacia jurídica dicho acuerdo de retención, es la inexistencia propiamente del acuerdo de retención. Ahora, el hecho de que se le haya notificado también implica que durante todo el proceso se tiene la obligación de que el imputado tenga conocimiento realmente de lo que está sucediendo durante esa fase. ¿A través de qué mecanismo sí pudo conocer y enterarse? Yo considero también que esta notificación tiene que realizarse en presencia del defensor, para el efecto de que éste pueda explicarle de manera clara y detallada, ¿no? Qué circunstancias y cuáles son las condiciones por las cuales el Ministerio Público lo va a mantener retenido hasta por 48 horas antes, ya sea de liberarlo o de llevarlo ante el juez. Entonces, ese aspecto nosotros también lo tenemos que verificar. Una circunstancia que también retoma el Código Nacional es el tema relativo a la necesidad de mantener privado de su libertad a la persona hasta por 48 horas. Es decir, se trata de un delito de prisión preventiva oficiosa, o se trata de un delito en el cual la Fiscalía quiera o pretenda solicitar prisión preventiva justificada. Entonces, bajo ese contexto, nosotros también tenemos que hacer un análisis de la necesidad de la medida, ¿sí? Tendríamos que verificar por si el delito por el cual se inició se trata de un delito de prisión preventiva oficiosa. Si vemos que no cumple ese parámetro, entonces tendríamos que ver entonces que se trate, en su caso, que consideremos, ¿no?, analizando los datos de prueba que hasta ese momento, o el delito que se le impute y datos de prueba que existan, si efectivamente existe necesidad en prolongar la retención. Es decir, después de la detención en flagrancia, su puesta a disposición, si es necesario que esta persona si es necesario que siga privado de su libertad, hasta en tanto se determina si es llevado ante el juez de control. Entonces, este parámetro también lo tenemos que analizar para ese efecto.
que incluso, lo veremos más adelante, puede ser materia de una discusión precisamente en una audiencia de control de detención. Ahora bien, entonces decíamos a manera de resumen, primer tema que tenemos que analizar, uno, la forma de la detención, si efectivamente se ajusta a alguno de los supuestos de los artículos 16 constitucional y 146 del Código Nacional. El segundo, que es el tema de los plazos procesales, ¿sí? Plazos constitucionales, el tema de la inmediatez en la puesta a disposición, el plazo de retención de 48 horas, la tutela a sus derechos fundamentales, de los que pudieran actualizarse durante la detención, la inmediatez, el tiempo para la puesta a disposición y la retención ministerial, y de igual manera la existencia de ese acuerdo de retención durante la fase de retención ministerial, la existencia como tal de hecho acuerdito, la notificación que se haya realizado al imputado, esa intervención, y de igual manera el tema de la necesidad de la cautela o la necesidad de la medida de mantenerlo privado de libertad para el efecto de poder en su momento ponerlo a disposición del juez de control. Ahora, retomando un poco del tema de hay que tener un análisis muy preciso respecto del tiempo y momento en el cual se hace, uno, la designación del defensor, ¿sí? En este caso, tendría que ser en primera instancia la designación de un defensor público, de manera, en su caso, provisional, y la designación, en su caso, también de un defensor particular. Esto tiene trascendencia porque, bueno, en muchos de los casos, esa designación es a las 6, 7 horas, a las 5 horas, a las 10 horas, después de que se le puso a disposición al Ministerio Público de la persona detenida. Entonces, esto tiene trascendencia porque hay un lapso de tiempo, entonces, desde la detención material hasta el momento en el que comparece el defensor, que el imputado está, ¿sí? Siendo violentado en ese derecho. Es decir, no cuenta con defensor durante todo ese lapso de tiempo. Entonces, esto puede incidir de manera directa en la validez también de la actuación que pudiera realizarse durante ese lapso de tiempo y que ya será materia de discusión en su momento, ya sea para establecer la nulidad de un acto procesal o en su caso para demeritar en vinculación alguno de los datos de prueba obtenidos con violación a ese derecho fundamental, ¿no? Un tema aquí es que se ha establecido que la designación como tal durante el plazo de la retención ministerial pudiera generar alguna nulidad de algún acto procesal. Algunos jueces consideran que esto pudiera ser de esa manera, otros han tomado criterios distintos en el que esto no invalida, pues pudiera ser porque el Ministerio Público en su actividad investigativa no se puede detener. Sin embargo, sostengo que el primer acto que debiera realizar el fiscal una vez que se le pone a disposición a una persona en calidad de detenido, es la solicitud de designación inmediata de un defensor público. El fuero común, fuero federal, la designación inmediata de un defensor público. ¿Esto qué va a generar? Que todos los posteriores actos que pudiera realizar tengan digamos, esa legalidad en cuanto a este parámetro, en cuanto a este punto. Si yo como Ministerio Público, actuando de manera leal y objetiva, pues lo que tendría que hacer de primera instancia es para que tú puedas tener un efectivo acceso a la justicia durante este lapso de tiempo, mi primer acto es designarte un defensor para que él vigile, en su caso, aporte datos de prueba respecto a tu detención, que en su caso pudiera haber sido ilegal, y que vigile también la actuación que esta autoridad de manera objetiva y leal va a realizar durante ese plazo de retención. Ahora, esa obligación, pues, también es de la policía, ¿no? Se dice, aunque actualmente se dice que materialmente es imposible que la policía le designe a una persona, a un defensor en el momento en que está siendo detenido, ¿no? Condiciones que tienen que ver con distancias, tiempos, lugares, lugar de detención.
Pero, sin embargo, sí considero que el Ministerio Público, en este caso, sí pudiera realizar esta designación de manera inmediata. Estamos en esa posibilidad, existen los medios. En su caso, en las fiscalías, pues hay defensores públicos habilitados para que intervengan de manera inmediata, designados, comisionados. Entonces, esta actividad se puede realizar, yo creo que sin ningún problema. Pero esto, al final de cuentas, considero yo que es una omisión que nosotros en su momento tendríamos que hacer valer, y que en su caso, quien tendría que pagar el precio de esa omisión, pues sería la fiscalía, ¿no? Porque a lo mejor podemos tumbarle algún dato de prueba que se pudiera haber obtenido durante ese lapso de tiempo, ¿no? Entonces, digamos, esto es en la fase inicial. Ahora bien, también en esta fase inicial, nuestra actuación puede ser a través de una investigación, ¿sí? Cuando nosotros comparecemos como defensores particulares o como defensores públicos, nosotros al hacer una entrevista al imputado podemos obtener información que de primera mano, pues sabemos, ¿no?, que el imputado muchas veces no nos dice la verdad, no nos da toda la información, pero sin embargo nos puede dar una pauta para el efecto de verificar o analizar si nosotros tenemos elementos para realizar una base para realizar una investigación paralela respecto a la detención como tal, únicamente, en este punto, respecto a la detención como tal. O en su caso también ir preparando una estrategia de defensa que tiene que ver en su caso, tendría que ver en su caso con el tema de la vinculación a proceso, ¿no? Bueno, pero en este caso hablemos específicamente de la detención, ¿no? Entonces, en esta fase, en estos momentos, durante el plazo de la retención, al realizar la entrevista al imputado, con la debida cautela en cuanto a la información que nos vierte, nosotros podemos empezar a estructurar una estrategia respecto a la detención como tal. El imputado nos puede decir, no fui detenido en ese lugar, fui detenido en un lugar distinto, en otras condiciones. Entonces, nosotros ya nos correspondería ahí realizar una pequeña investigación y el verificar la información que él nos está proporcionando. Entonces, aquí viene el tema de allegarnos. Yo siempre he sostenido que un tema fundamental para un defensor, para un buen defensor, el tema primordial del defensor es el primer paso, es acudir al lugar del hecho. ¿Sí? Obviamente con las limitaciones que nos podamos encontrar, pero es fundamental acudir al lugar del hecho para determinar en dónde estamos trabajando, sobre qué estamos trabajando, ¿sí? Porque el lugar del hecho nos va a dar luces respecto a lo que podemos hacer, ¿no? Acudir al lugar del hecho nos puede indicar contar con una entrevista de algún testigo presencial, contar con información de la existencia, a lo mejor, de cámaras de videovigilancia, ¿sí? Acudir al lugar nos puede generar información respecto de visibilidad, respecto de condiciones físicas propiamente del lugar. Entonces, es importante esta investigación que nosotros hacemos para el efecto de obtener datos que nos sirvan en su oportunidad para demeritar un informe policial homologado, ¿no? Porque tanto en todas las fases nuestra argumentación puede ir enfocada, dicen, a una defensa activa, a una defensa pasiva. Yo creo que todas las defensas tienen que ser activas, ¿no? Pero bajo parámetros distintos, ¿no? Bajo un parámetro únicamente de contraargumentación, ¿sí? O en su caso, bajo un parámetro de establecer una estrategia con una teoría del caso propiamente alternativa, es decir, acreditar un hecho distinto al formulado por fiscalía, ¿no? Entonces, es precisamente esa inmersión dentro del contexto de la detención lo que nos va a dar la información para poder llegar en algún momento a determinar que efectivamente la detención se pudo realizar en las condiciones que se plasman. Ahora, sí es importante realizar una investigación porque muchas veces incluso el mismo imputado desconoce toda la información que nosotros podemos obtener, o bajo su perspectiva muy particular, él no pudo observar circunstancias que nosotros
a través de esa investigación podemos obtener. Incluso de la misma investigación nos podemos dar cuenta pues que el imputado no nos está diciendo toda la verdad, ¿no? Que realmente con esa investigación nosotros pudiéramos obtener un dato en beneficio o incluso encontrar información que pudiera ser perjudicial para él, ¿no? Pero sí es importante este tema de verificar y analizar ese tema de la detención en cuanto al lugar, o sea, observar el lugar, acudir para el efecto de verificar si se cuenta con algún testigo, algún registro, alguna información que podamos obtener para el efecto de sostener alguna teoría del caso respecto a la detención, ¿no? Bueno, estos parámetros considero que nosotros somos que tenemos que vigilar en esta fase propiamente de la retención ministerial. Ahora bien, entremos propiamente a la audiencia de control de detención, ¿no? La audiencia de control de detención, sabemos, se celebra ante el juez ya de manera directa, obviamente con la presencia del imputado, Ministerio Público que va a sostener, ¿no? Entonces, esos mismos tópicos o temas que nosotros hemos analizado son los mismos que de nueva cuenta tenemos nosotros que llevar ante el juez para el efecto de la argumentación, ¿no? Esa audiencia de control de detención se vaya a llevar a cabo. Actualmente se está utilizando un esquema en el cual las audiencias ya no son dentro de las 48 horas. Las audiencias se realizan al día siguiente, no sé, pasan las 48 horas, concluyen a las 8 de la noche del día, por ejemplo, el día de ayer, 20 de abril, el plazo feneció a las 8 de la noche, el Ministerio Público pone a disposición a la persona a través de un oficio ante el juez de control a las 7:30, ¿no? 7:30 de la noche, 19:30 horas, y a partir de ese momento ya quedó a disposición de manera ficticia del juez. Sigue retenido o sigue detenido en los separos del agente del Ministerio Público, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que las audiencias se realizan, no sé, al día siguiente, lo pone a disposición a las 8 de la noche del 21, la audiencia se realiza, por ejemplo, a las 9 de la mañana del día 22. Ahí hay un tema quizá que nosotros pudiéramos también discutir. Sin embargo, bueno, nosotros hemos en esa parte tomado, pues de alguna manera, una postura no muy fuerte, porque pues obviamente una audiencia que inicia a las 8:30 de la noche, después de la puesta a disposición a las 8 de la noche, no sé, 7:30, perdón, inicia a las 8, pues es mucho más cómodo, ¿no? Que a lo mejor tener que desvelarse hasta las 2, 3 de la mañana, dependiendo del tipo de asunto. En cambio, acudir al otro día a las 9 de la mañana de manera más tranquila, pues sí, pues es a lo mejor como más cómodo para nosotros como defensores. Sin embargo, yo sí considero en ese punto que las audiencias deben ser dentro de los términos y plazos, ¿no? Ha sucedido en algunos casos, por ejemplo, que la policía dice, Ministerio Público, te lo pongo a disposición, hablemos de la inmediatez, Ministerio Público, te lo pongo a disposición, te estoy avisando por teléfono, ya está a tu disposición, ¿no? Dice el Ministerio Público, no, lo tengo a disposición hasta que materialmente me lo traigas a las oficinas, ¿no? Entonces, ahí hay tema de discusión en cuanto a este punto, ¿no? Hay que analizarlo y yo considero que sí es un tema de que se puede argumentar, que se puede motivar para el efecto de discutir que las audiencias se deben realizar, que la puesta a disposición material tiene que ser dentro de esas 48 horas de material. ¿Qué dice el juzgado? No tenemos separos, no tenemos, no tenemos policía procesal, no tenemos un área donde resguardarlo, circunstancias que en ese efecto, pues, pues no son obviamente atribuibles al imputado, es una responsabilidad del Estado el de contar con los medios necesarios para el efecto de garantizar el derecho fundamental de toda persona, ¿no? Entonces, en ese contexto es. Ahora, esto implica también el hecho de que la audiencia se celebre de alguna manera posterior a las 10 horas, 12 horas posteriores a la puesta a disposición, se reduce el plazo del término constitucional, se reduce el plazo del término constitucional ampliado. Hay un término ahí
que se está limitando en perjuicio del imputado, ¿no? Entonces, esto también es una cuestión que tiene que analizarse, ¿no? Algunas veces en su oportunidad lo discutí, y sin embargo, como menciono, nos fuimos acostumbrando a esta circunstancia y pues es mucho más cómodo acudir bien bañadito, bien perfumadito al día siguiente que acudir, pues no sé, a las 10, 11 de la noche a un control de detención, a las 2 de la mañana a un control de detención, porque a esa hora fenecía el plazo, ¿no? Entonces, esta parte lo pongo en consideración. Entonces, la audiencia de control de detención, entonces, se va a iniciar precisamente bajo ese contexto. ¿Qué sucede, qué sucede en la audiencia de control de detención? Pues el Ministerio Público lo que tendrá que hacer es justificar, ¿sí?, de manera fundada, cómo es que existe un hecho relativo a la detención que actualiza precisamente una detención en flagrancia, ¿no? Entonces tiene que explicar, nos tiene que narrar propiamente un hecho, en qué condiciones se realizó, ¿sí? Tiene que establecernos circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión para el efecto de que él mismo haga un análisis lógico-jurídico de cómo ese hecho se subsume precisamente, uno, en el parámetro constitucional, artículo 16, y en el parámetro que establece el Código Nacional, en alguno de los supuestos que establecen las fracciones primera y segunda del 146. Entonces, esa justificación es la que tiene que de primera instancia realizar el Ministerio Público. Y vamos al mismo esquema, ¿no? El Ministerio Público establece el hecho, justifica de manera adecuada esa detención y dice que se realizó precisamente actualizando alguno de los supuestos, ¿no? Ahí muchas veces se ha discutido el tema de que si se actualiza o no se actualiza el supuesto, si se subsume o no se subsume en el supuesto, incluso puede suceder que no se actualiza, que haya sido la detención cometiendo el delito, que la detención haya sido en el momento de la comisión del hecho delictuoso, sino que la detención fue posterior. Entonces ahí ese alcance que puede darse es precisamente si hubo o no hubo persecución, si se actualiza o no se actualiza, si se encontraron objetos o indicios. Entonces, esto es importante realizar el análisis que ya venimos haciendo desde los primeros momentos para el efecto de determinar si efectivamente se actualiza alguno de los supuestos, ¿no? Entonces, el primer parámetro que cumple la Fiscalía con respecto a esta fase propiamente del control de detención es en ese sentido, ¿no? Determinar si se subsumen alguno de los supuestos que establece la ley y la Constitución y el Código Nacional. También es obligación de la Fiscalía el justificar esos parámetros que se establecen precisamente en cuanto a la temporalidad, ¿no? Tiene que dar los aspectos necesarios respecto momento de la detención, momento de la puesta a disposición y el momento en el cual, un momento de la puesta a disposición ante el Ministerio Público y el momento de la puesta a disposición ante el juzgador. Entonces, estos tres momentos los tiene que justificar, ¿sí? Ha pasado, por ejemplo, que en algunas ocasiones omiten, por ejemplo, hablan del momento de la detención, pero no se menciona el momento de la puesta a disposición ante el fiscal. Y únicamente se da por sentado que el juez conoce y que todos sabemos el momento de la puesta a disposición ante el juzgador. Entonces, algunas veces en esos puntos se ha discutido en el sentido de que ante esa omisión, nosotros debemos considerar como el momento para realizar el cómputo de las 48 horas desde el momento de la detención y que esto pudiera generar efectivamente determinar, ¿sí?, que bajo esa omisión se pudiera determinar que se excedió el plazo de retención y esto automáticamente implicaría la libertad del imputado, ¿no? ¿Por qué? Yo siempre, bueno, en este punto es importante analizar que lo que existe en la carpeta materialmente no se tiene automáticamente incorporado en las audiencias, ¿sí? La oralidad es una de las características de este sistema.
Entonces, lo que se vierte oralmente es lo que de lo que el juez tiene conocimiento. Las omisiones en las que pudiera incurrir la fiscalía son bajo cuenta y riesgo de la misma fiscalía. Nosotros como defensores, pues ahora sí que debemos tener cuidado de escuchar y poner atención cómo se están cumpliendo con los requisitos, cómo está cumpliendo con todos los parámetros el fiscal para el efecto de justificar la legalidad de la detención, ¿no? Entonces, hay muchos que dicen, no, pues lo único que se discute es específicamente la detención. Sin embargo, en este caso se debe discutir todos los puntos que hemos mencionado, ¿no? Para el efecto de determinar, ¿sí?, si efectivamente era necesario que el imputado llegara hasta ese punto, hasta ese momento. ¿Por qué? Porque está siendo privado de su libertad y tiene que justificarse adecuadamente esa privación de libertad y justificarla en este caso ante el juez. Entonces, en este punto, si hay una omisión por parte del fiscal respecto del momento en que se le puso a disposición a la persona, pues es en perjuicio de quien está omitiendo. Es lo mismo que sucede con nosotros. Si nosotros no hacemos una argumentación adecuada y el juez no advierte alguna situación favorable para el imputado, pues el juez no puede suplir la deficiencia en la que nosotros podamos incurrir, ¿no? Entonces sí es un tema de importancia el análisis que hacemos respecto precisamente de los plazos, tanto de la inmediatez en la puesta a disposición, el momento de la puesta a disposición, el momento de la puesta a disposición ante el juez. Entonces, este análisis también se tiene que hacer. En cuanto al tema de la violación a derechos humanos, esto es materia de argumentación propiamente de la defensa, ¿no? Y obviamente tiene que ver también con el alcance que se pueda tener, ¿no? Normalmente el fiscal lo que hace y lo que refiere es que a la persona, tanto la policía como el mismo fiscal, le leyó sus derechos, le hizo el conocimiento cuáles eran las razones de su detención, le hizo el conocimiento del contenido de la carpeta, le hizo el conocimiento que tenía derecho a un defensor, a un traductor, a declarar, a abstenerse de declarar. Entonces, estas circunstancias también abona muchas veces el fiscal, que propiamente si no son materia de discusión o de disenso, pues no tienen mucho sentido alejarlas, ¿no? Si obran obviamente en la carpeta. Sin embargo, sí es para los fiscales, yo considero que esto no dista de que pudieran hacerlo porque pues no requiere mayor argumentación. Lo mismo sucede, está pasando, por ejemplo, con el tema de la atención médica, ¿no? Si requiere o no requiere atención médica, si se hizo una verificación. Entonces, bajo este parámetro también, ¿no? Entonces, es importante que el fiscal cumpla con estas obligaciones que se van dando, ¿no? Ya será materia entonces de nuestra argumentación el tema que tiene que ver precisamente con lo que nosotros hubiéramos observado en la audiencia, perdón, en la fase inicial en cuanto a la detención. Entonces, una vez que el fiscal ha planteado que se decrete legal la detención, pues es el momento en el cual nosotros podemos tener intervención precisamente respecto a esa petición que ha formulado, ¿no? Entonces, nuevamente, ya con la base que nosotros tenemos, aquí podemos adoptar dos posturas. Una postura es el de establecer que nosotros, derivado de una investigación que hicimos, pudimos obtener información para el efecto de establecer un hecho distinto respecto a la forma de la detención, ¿sí? Esto implica realizar o construir una pequeña teoría del caso respecto a este punto. La teoría del caso va a integrarse por una construcción fáctica, una construcción obtenida precisamente de datos de prueba, y que con ello nosotros podamos determinar que se actualiza algún supuesto de violación a derechos humanos, ¿no? A derechos fundamentales, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que construir un hecho, justificar, o sea, en este caso vamos a suponer la detención, refiere la policía, lo encontramos en la calle Zaragoza de la colonia Santa Cruz, en Santa Cruz, Jojocotlán, vamos a suponer así, cuando iba caminando y observamos que en el lado derecho, a la altura de la cintura, se observaba a simple vista un arma de fuego.
por ejemplo, ¿no? Un hecho así. Pero resulta que esta persona se encontraba en el interior de su domicilio, en la azotea, y efectivamente sí, portaba un arma de fuego, pero se observaba a simple vista, y resulta que la policía ingresó hasta el interior del domicilio, ¿no? Sin una orden judicial. Entonces, a lo mejor nosotros tenemos que construir ese hecho con base en esa información que vamos a obtener. Una, de algún testigo presencial a través de una entrevista, de algún video, alguna fotografía, no sé, pudiera haber alguna cámara de algún domicilio particular, alguna cámara de seguridad pública que no pudiéramos obtener información. Eso es un tema de importancia que nosotros vamos a poder llevar a esa audiencia. Entonces, la primera temática es analizar si nosotros vamos a poder construir un hecho distinto a la forma de la detención, ¿no? Y que efectivamente esto hubiera generado una ilegalidad en la detención. Ese parámetro nosotros tenemos que analizar y con base en ello nosotros generar convicción en el juez para el efecto de que poner en la balanza las afirmaciones que hace la Fiscalía con base en el informe policial homologado, en la entrevista realizada al aprensor o a quien haya realizado la detención, y que esto podría generar la información suficiente para determinar que efectivamente la versión que se lleva por parte de la defensa tiene mucho más peso que la versión que lleva la Fiscalía. Entonces, los jueces, bueno, el parámetro que manejan y lo que han dicho es precisamente en esas condiciones, ¿no? Cuando hay dos versiones distintas, se tiene que hacer un análisis de cuál de las dos es la que está pues, más apegada a la realidad, ¿no? Entonces, en ese contexto, nosotros tenemos que hacer ese análisis y bajo ese parámetro nosotros tenemos que revisar. No sé, ahí el moderador, si quisiera a lo mejor abrir un espacio para hacer alguna persona que quiera hacer algún apunte o alguna aportación o alguna pregunta, y ya continuaríamos con lo demás. Entonces continuamos, yo creo. Sí, dejamos al final, ¿te parece? Perfecto. Entonces, este es un primer punto que nosotros podemos ver desde la perspectiva de la defensa, el de actualizar un hecho distinto respecto a la forma de detención. Otra forma en la cual nosotros podemos participar en una audiencia de control de detenciones, de control de detenciones, analizando el alcance que pudieran tener los datos de prueba de la Fiscalía. Es decir, no es propiamente una defensa pasiva, a mi criterio. Es una defensa que tiene que ver propiamente con una argumentación respecto del alcance, dice el Código Nacional, alcance, suficiencia y pertinencia del dato de prueba, ¿no? Entonces, normalmente la base de la pretensión de la Fiscalía en esta fase es el informe policial homologado, ¿no? Los que trabajamos en el ámbito federal, pues realmente no vemos asuntos en los cuales la detención hubiera sido realizada por ciudadanos, ¿no? Sino que normalmente lo que vemos es que hay un informe policial homologado, es el que se analiza, es el que nosotros verificamos en qué condiciones está formulado, en qué condiciones está planteado. Entonces, en la anterior plática que muy amablemente realizaron los amigos aquí del colegio, tuvimos la intervención del excelente amigo Dorantes. Él nos hablaba del tema de los niveles de contacto y también de los temas de, ¿cómo se llama? El tema relativo a, a los controles preventivos, provisionales, ¿no? Entonces, hay una tesis de número 20-10-505. Esta tesis nos habla precisamente respecto al alcance del informe policial homologado, y se establece ¿cómo se llama? En el rubro de esta tesis que el informe policial homologado debe ser objeto de revisión bajo un escrutinio judicial estricto, dice, de valoración probatoria. Aquí habla de valoración probatoria, ¿no? Esto atendiendo, dice, a las consecuencias jurídicas que derivan del contenido. Entonces,
En esta fase que pudiera ser y que nosotros estuviéramos haciendo un análisis argumentativo, propiamente una intervención argumentativa respecto al alcance de esos datos, es de tomar en cuenta esta tesis. Entonces, hablamos de cuestiones. Una, excedieron los parámetros del control preventivo provisional, se dieron los parámetros de los niveles de contacto. Esa es una circunstancia que nosotros tenemos que analizar. Se cumplió precisamente con la información necesaria y con la actuación debida de los policías aprensores para llegar al momento de la detención. Eso es un análisis que nosotros podemos hacer. Ese análisis lo hacemos si no tenemos mayor información, precisamente respecto de lo que se vierte en el informe policial homologado. La gran mayoría de los informes policiales lo que generan muchas veces es una información subjetiva. Hablan de temas como nerviosismo, ¿sí? Hablan de temas como ansiedad, hablan de temas que de manera genérica se observa que pudiera ser una apreciación subjetiva de quien está haciendo una afirmación, ¿no? Sin explicar en qué consiste el nerviosismo, en qué consiste la ansiedad. Dice, intentó darse a la fuga, otra afirmación muy común. Bueno, pero ¿cómo intentó darse a la fuga? No nos explican, ¿no? Entonces, es en ese contexto que nosotros tenemos que hacer un análisis del informe policial homologado. ¿Realmente nos están dando circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión en el informe policial homologado o son simples afirmaciones subjetivas? Es en ese parámetro que podemos nosotros revisar esta información y que nos puede dar precisamente una pauta, ¿sí? Para que nosotros pudiéramos lograr en su momento que se demeritara el alcance que puede tener el informe policial homologado, ¿no? ¿Por qué? Porque así que lo que dice el informe policial homologado, por el hecho de nosotros no contar con datos de prueba, no implica que con eso ya se dé por sentado que dicho informe policial homologado tiene el alcance y suficiencia, no. ¿No? No hay una versión contraria a lo que se afirma en el informe policial homologado, pero también se tiene que hacer un análisis estricto de ese informe policial homologado. ¿Qué tanta información nos está proviendo ese informe policial homologado? ¿Y qué tan creíble es esa información que se vierte en ese informe? Entonces, sí es importante hacer un análisis muy minucioso, bajo parámetros también de lógica, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser que nosotros observemos, ¿no?, que puede suceder en la realidad, que puede darse efectivamente una circunstancia en las condiciones que se establecen en el informe policial homologado. Pero de allí, les decía yo, es importantísimo y tiene trascendencia el hecho de acudir al lugar y verificar las condiciones en las cuales se encuentra el lugar, ¿no? Nos dice, lo pudimos observar a una distancia de, no sé, de 80 metros, por ejemplo, ¿no? Y veíamos que tenía un arma de fuego. Bueno, hay que ir al lugar, verificar, se trata de un lugar que no tiene de obstáculos físicos, ¿sí? La hora en la cual sucedieron los hechos, realmente en ese lugar y a esa hora había esa visibilidad, hay alumbrado público, no hay alumbrado público, las condiciones que se pudieron haber dado, efectivamente, se refieren al momento y al lugar en el que se señala el informe policial homologado. Entonces, de eso depende nosotros también esa pequeña investigación que nosotros podemos hacer. Entonces, la investigación nos puede arrojar un hecho distinto o la investigación que nosotros realizamos nos puede arrojar datos para demeritar el informe policial homologado, ¿no? Entonces, en este caso, pues a lo mejor vamos a demeritar el informe policial homologado. Entonces, una forma argumentativa también puede ir acompañada de ofertar algún dato de prueba para demeritar el informe policial homologado, ¿no? Nosotros pudimos haber realizado una inspección en el lugar del hecho, ¿no?, de acuerdo a la información, y verificar esas circunstancias, ¿no? También. Entonces, incluso, pues, bajo ese contexto, nosotros podemos realizar la proyección de alguna placa fotográfica, de algún video, y con ello darle luz
precisamente al juzgador para el efecto de poder nosotros aportar esa información, ¿no? Por ahí vi un apunte que de algún compañero dice solicitar la duplicidad. En esta fase, bueno, realmente no es el momento para solicitar una duplicidad. No podemos nosotros decir, vamos a esperarnos a que vamos a solicitar la duplicidad y en ese momento vamos a discutir el control de detención una vez que se reanude la audiencia. No, aquí lo que nos dicen es tú ya tienes que ir preparado para el efecto de discutir el control de detención. En su momento, respecto de la vinculación a proceso, te podrás acoger al término constitucional. Pero aquí les voy a contar una anécdota de un asunto en donde a la defensa, nosotros como defensores, se nos dio la oportunidad, se nos dio no se decretó no se difirió la audiencia, se decretó una suspensión de la audiencia de manera provisional. Y en ese caso, la suspensión se nos concedió por un lapso de 9 horas. Se invocó, en ese caso, un caso fuerte, difícil. Se establecía que las circunstancias de la detención no habían sido como se narraba en el informe policial homologado. Se trataba de un delito de secuestro. Esta persona había sido detenida en flagrancia, cometiendo supuestamente el delito de secuestro. Sin embargo, cuando en una primera instancia es llevado ante el juez de control advierte que la actuación de esta persona consistió en que se encontraba cerca de un lugar a donde se encontró efectivamente una persona a la cual habían secuestrado, y dicen los policías aprensores, cuando él observó que íbamos llegando sobre un camino de terracería, la persona que estaba parada junto a una moto se echó a correr, dice. Entonces, dice la policía, por esa actitud sospechosa, lo seguimos y lo detuvimos. Y posteriormente escuchamos unos gritos en un domicilio, llegamos hasta ese domicilio y efectivamente en el interior del domicilio estaba la persona secuestrada junto con 4 personas que lo estaban resguardando y que eran los demás secuestradores, ¿no? Entonces, dice, la razón por la cual se realizó la detención fue porque esta persona, al ver a la policía que llegó armada, que llegó, pues, así, como dicen, rompiendo todo lo que se les paraba enfrente, lo que hizo fue correr. Entonces, el juez dijo, no advierto que él estuviera cometiendo un delito. Él estaba parado, vio a la policía, se echó a correr. Entonces, yo no advierto que estuviera cometiendo un delito. Hasta ese momento, hasta ese momento. Entonces, la detención, dice, no fue legal. Entonces, él lo llevan a control, dice el juez, advierto que no es legal su detención, él se va libre, los demás se quedan, porque los demás fueron detenidos efectivamente en el lugar donde estaba retenida una persona ilegalmente, privada de su libertad. Entonces, una vez que esto sucede, esta persona sale en libertad, y el abogado que lo defendió, pues, siguió con la audiencia porque estaba asistiendo a los demás imputados, sale. Al salir del juzgado, pues ahora sí que prácticamente es levantado y llevado por los mismos policías a otras instalaciones, lo trasladan incluso hasta otra ciudad, y de ahí, después de cierto tiempo, en ese ínter se solicita una orden de aprehensión en contra de esta persona, porque ya de los datos posteriores que recabó la fiscalía, por ahí se generaba información de que él también pudiera tener participación en los hechos delictuosos en el secuestro. Entonces, esta persona nuevamente es llevado a la audiencia, a una audiencia de formulación de imputación en cumplimiento a una orden de aprehensión. En esa oportunidad, como defensor, me tocó ya asistirlo. Alegamos que esta persona había sido detenida en ejecución de orden de aprehensión de manera ilegal, porque él realmente nunca estuvo en libertad y no hubo ejecución de orden de aprehensión, sino que él seguía detenido, ¿no? Se simuló ahí en algún momento que se le puso en libertad, inmediatamente llega la misma policía, los mismos compañeros de los policías, y le ejecutan una orden para el efecto de presentar. Entonces, aquí hablo por el tiempo que pudiera darse ahí. Creo yo, en ese aspecto, que
que nosotros solicitamos un tiempo para poder preparar el tema de estrategia, porque nosotros, es en el momento en el que conocimos tuvimos comunicación con él, ¿no? Nos avisan, ¿sabes qué? Ya en media hora es la audiencia de formulación de imputación por cumplimiento de una orden, y en el momento que nos entrevistamos, nos explica, nos dice, ¿sabe qué? Yo nunca estuve libre, me llevaron a Oaxaca, me llevaron a tal lugar, ahí me tuvieron, después me llevan hasta tal lugar, ahí me dicen que quedo en libertad, inmediatamente me vuelven a detener y me traen hasta acá, ¿no? Entonces, y ahí lo que realizamos fue una solicitud en el sentido de que se nos diera un plazo razonable para suspender la audiencia para el efecto de recabar datos, toda vez que era evidente que esta persona nunca había estado en libertad y que únicamente se simuló la ejecución de la orden. Entonces, el juez ahí acogió la petición, nos dio un plazo de 9 horas. En esas 9 horas recabamos, uno, la entrevista que se realizó al defensor que participó en la primera audiencia de control de detención. Se incorporó como dato de prueba un extracto de la audiencia para acreditar que efectivamente salió libre en la audiencia, ¿sí? Donde le dijeron, ¿sabe qué, señor? Usted queda en libertad, no se acredita que haya sido detenido en flagrancia, ¿no? Entonces sale de la sala de audiencia, esto acredita un tiempo, un momento, la hora en la cual él queda en libertad. Se realizó la entrevista a un familiar para el efecto de que él aportara, porque él fue el que vio como saliendo del juzgado es levantado nuevamente, así prácticamente era un levantón, y es llevado detenido indebidamente a otro lugar. Entonces, esa información nosotros recabamos en ese lapso de tiempo y fue lo que aportamos en la audiencia ya propiamente, en la continuación de la audiencia que había sido suspendida, y nuevamente el juez decretó que la ejecución de la orden había sido indebida y que en ese momento solicitamos que el juez dejara sin efecto la orden de aprehensión, la dejó sin efecto por el debido cumplimiento, y esta persona, pues, se pudo retirar y ya no fue detenido, ¿no? Entonces, esto se dio en ese contexto. Entonces, hay un tema ahí. Si el imputado tiene esa posibilidad, y pues no sé, estamos interviniendo en el momento, tendríamos esa posibilidad nosotros de solicitar un receso como tal para obtener datos de prueba, pues aquí va a depender del criterio del juez, ¿no? El juez va a determinar, ¿se te puede dar un receso de 1 hora, 2 horas, 3 horas o 4 horas? Eso es importante, ¿no? O sea, hay que, en lo personal, en materia federal, yo veo que los jueces dicen, no, el control de detención se tiene que desahogar como de manera continua, no se puede interrumpir. Entonces, eso es un tema que se tendrá que discutir. Obviamente, estas circunstancias y esta actuación de la defensa se va dando de acuerdo al caso particular, ¿no? Entonces, nosotros ahí tuvimos esa oportunidad y sí se pudo lograr esta situación, que el juez accediera a darnos un plazo de una suspensión, no de diferimiento, de una suspensión de la audiencia por un plazo prudente para el efecto de recabar datos de prueba para controlar detención. Incluso el tema de controlar detención en orden, en ejecución de orden de aprehensión, que también es muy discutible. Ya por ahí creo que hay una tesis que salió en la que se refiere que en el caso de la ejecución de una orden de aprehensión no se puede controlar detención, independientemente de que se hubieran vulnerado derechos fundamentales en la ejecución, ¿no? Entonces, es bajo ese contexto, ¿no? Ahora, entonces, en esta fase, pues tenemos esa posibilidad de realizar un tema argumentativo acompañado precisamente de datos de prueba para demeritar un informe policial homologado, ¿no? Es un tema que tiene que ver precisamente con la información que obtenemos en esa investigación, ¿no? En la investigación, como mencionaba, obtenemos datos de prueba tanto para sostener una teoría alternativa respecto a la detención, o en su caso obtenemos datos de prueba para demeritar los datos con los que cuenta la fiscalía, ¿no? Pues la realidad es que el fiscal no va al lugar del hecho, ¿no? Y desafortunadamente o afortunadamente para nosotros como defensores, cuando los informes policiales llegan ante fiscalía
con todas sus deficiencias, pues empiezan a realizar ciertos ajustes, ¿no? Entonces, pero como el fiscal no conoce el lugar, no, probablemente no fue al lugar exacto donde fue la detención, pues esto puede generar una adecuación que no tenga un sustento, ¿no? Entonces, es por eso para nosotros, lo personal, bueno, yo les recomiendo mucho cuando platicamos de este tema, tenemos que realizar una inspección o verificar el lugar del hecho. Nosotros como defensores, no propiamente una inspección del lugar, pero sí acudir al lugar para verificar en qué condiciones físicas se encuentra, ¿sí? ¿Qué tanta congruencia tiene con el informe policial homologado? En su caso, obtener entrevistas, en su caso, obtener algún dato adicional, videos, documentos, no sé, y para que esa información pudiéramos utilizarla en estas fases, ¿no? Entonces, finalmente ese tema es de trascendencia, ¿no? El de acudir al lugar del hecho. Ahora, esto en esta fase también nosotros tenemos que analizar qué efectos tuvo precisamente la dilación, ¿no? Efectivamente, se ha establecido que la dilación en la puesta a disposición, ¿qué puede generar, no? La pura dilación, sin que se hayan obtenido datos de prueba, no genera más que a lo mejor una responsabilidad administrativa o penal en los agentes aprehensores. Más para allá, pues ya hay también tesis en ese sentido. ¿Qué sí puede anular? Lo que puede anular es una declaración que se haya obtenido durante ese plazo de la prolongación indebida de la puesta a disposición. Sí puede anular una declaración, obviamente, pues, en ese momento no puede obtenerse una declaración, no está presente el defensor, no está presente el fiscal, mucho menos obviamente el juez, ¿no? Entonces, ahora, también puede anular aquellos datos de prueba que se hayan obtenido, digamos, de mutuo propio por parte de los policías, ¿no? Y en este caso le voy a poner un ejemplo. Una persona es detenida en Tabasco, es una persona indígena. Esta persona es detenida transportando media tonelada de marihuana en una camioneta de redilas, y en la camioneta de redilas la droga iba escondida debajo de unos blocks de concreto, de tabiques, y es detenido, ¿no? Después de que es detenido, el lugar más cercano había una subsede de la Fiscalía General de la República. Entonces, ese era el lugar más cercano a donde lo podían llevar los policías. Entonces, lo que hacen eran agentes federales ministeriales, lo llevan precisamente a ese lugar, a la subsede. Creo que esta estaba en Cárdenas, Tabasco. Sí, Cárdenas, Tabasco, no recuerdo bien. Pero sin embargo, la sede, propiamente la sede de la Fiscalía General de la República está en otro lugar, en la capital de Tabasco. Entonces, estas personas dicen, lo llevamos a la subsede, los aprehensores. Estando los aprehensores en la subsede, solicitan la intervención de perito químico y de perito en criminalística y perito en fotografía. Entonces, ellos solicitan de mutuo propio. Acude el perito químico, acude el perito criminalista y acude el perito fotógrafo. El químico toma muestras, hace pesaje, conteo. El de criminalística también hace una pequeña inspección. El de fotografía también toma placas fotográficas, ¿no? Entonces, después, la detención es a las 2 de la tarde. La intervención de los peritos es a las 18, 20 horas, y en el informe policial homologado se establece que ya la puesta a disposición formal ante el Ministerio Público fue a las 20 horas en la capital del estado. Entonces, estos datos de prueba que se obtuvieron dentro del plazo de la demora en la puesta a disposición. Realmente lo podían haber puesto a disposición en la subsede, ¿sí? Pero ellos dijeron, se refería ahí que por la trascendencia o importancia del asunto lo tenían que llevar hasta oficinas centrales en el estado, y que lo tenían que poner a disposición directamente allá. Entonces, ya en el tema de la audiencia ¿cómo se llama? De control de detención, pasó esa fase. En la audiencia ya propiamente de vinculación
violación a proceso, se pudo determinar que la obtención del dictamen químico había iniciado con una violación a un derecho fundamental, toda vez que se había obtenido la muestra de los indicios, el conteo y el pesaje durante la demora en la puesta a disposición ante el fiscal. Ahora, para el juez en ese caso era trascendente o era primordial ese dictamen, porque con ese precisamente se determinaba que el objeto asegurado efectivamente era cannabis sativa L, conocida comúnmente como marihuana, ¿no? ¿Quién determinaba cuál era la sustancia? El dictamen químico, ¿no? El perito. Él era el que determinaba. Entonces el juez dijo que no tenía elementos, además de que la prueba él la decretaba como nula y no tenía entonces elementos para determinar que efectivamente lo asegurado se trataba del estupefaciente referido por la fiscalía. Entonces con eso la persona no fue vinculada a proceso. Difícilmente el fiscal puede reponer esa actuación. Incluso el mismo perito, cuando le solicitaron nuevamente al perito que hiciera un nuevo dictamen, refirió que esto ya no lo podía hacer, toda vez que ya había un registro de ese dictamen previo que ya se había realizado, entonces ya no se podía reponer ese acto de investigación, ¿no? Entonces, en este caso, entonces por eso tiene trascendencia esta parte. Entonces, en esta fase de control de detención, nosotros podemos verificar todas estas circunstancias también para que sean utilizadas tanto en esta fase de control de detención como en la fase posterior, que es la vinculación al proceso. Discutir ante el juez el tema de la existencia o inexistencia del acuerdo de retención hasta este momento es un tema casi no tocado. ¿Sí? No es un tema que ya esté discutido ampliamente. Es un tema que tiene que retomarse por parte de nosotros como defensores, que tiene que analizarse realmente qué alcance puede tener este tema, ¿no? Para mi punto de vista, es un tema trascendente. El acuerdo de retención es el acto de autoridad por medio del cual el imputado queda retenido por hasta 48 horas. Es un acto de trascendencia, es lo que justifica que el imputado no se ha puesto en libertad, ¿no? ¿Por qué? Porque se analiza si efectivamente la detención fue realizada en flagrancia y si se cumplieron los parámetros tanto de puesta a disposición como los parámetros de respeto a derechos humanos durante la detención y la puesta a disposición por parte de los policías aprensores, ¿no? Entonces, considero yo que ese es un tema que se debe discutir y que tenemos que ir viendo qué alcances tiene este tema, ¿no? Su inexistencia implicaría, obviamente, y considero yo también que es una violación al debido proceso y que los efectos tendrían que ser, pues, ponerlo en libertad, ¿no? ¿Por qué? Porque la detención, obviamente que la inexistencia del acuerdo de retención no invalidaría a lo mejor el informe policial homologado, ¿no? Que con esto a lo mejor pudiera continuar con la investigación la fiscalía, en su momento obtener los datos de prueba necesarios y nuevamente solicitar formulación de imputación, ya sea por cita judicial, por orden de comparecencia o incluso por ejecución de una orden de aprehensión, ¿no? Pero bueno, provisionalmente, si se lograra en este tema discutir y que el juez acordara favorable la petición en el sentido de que la ausencia de un acuerdo de retención es el motivo para poder generar la libertad de una persona, pues sí, creo que ese es un tema que podemos nosotros también trabajar en ese punto, ¿no? El caso también de discutir en esta audiencia de control de detención alguna violación adicional es importante, ¿no? Es importante. Muchas veces nosotros damos por sentado ciertas cosas, ¿no? ¿Tuvo defensor? Ah, sí, tuvo defensor. ¿Quién fue? Bueno, pues sí, un defensor público, por ejemplo, ¿no? Es importante que nosotros hagamos una revisión minuciosa de la información que hay en la carpeta. En este aspecto yo les voy a compartir una experiencia respecto a este punto de lo que tiene que ver propiamente con el respeto a derechos fundamentales durante la retención ministerial y que tiene mucha trascendencia. Este asunto se trataba de una persona que era acusada del delito de robo específico, robo de vehículo. Durante el control de detención, estuvo asistido por un defensor público.
Y después de que estuvo asistido por un defensor público, a mí me pasan el asunto, y en esa ocasión como defensor particular, y yo me pongo a revisar qué hay, el contenido precisamente de la carpeta de investigación. Entonces, durante la retención ministerial se había hecho una designación de un defensor. Se decía en el documento, en la constancia como tal, que la designación había sido de un defensor público. Pero la constancia tenía fecha, hora, lugar. Sin embargo, no tenía el nombre del defensor y tampoco tenía el número de cédula profesional del defensor. Lo único que constaba en esa constancia, en ese registro, era una firma o rúbrica. Entonces, para el suscrito, esto fue el argumento fundamental para establecer la exclusión o la nulidad de todas las demás pruebas que se hubieran obtenido durante la retención ministerial. Es decir, él no estuvo asistido por defensor durante la retención ministerial. ¿Por qué? Porque la constancia que obraba en los registros no nos decía quién había sido el defensor primera. No sabíamos si esa persona que intervino contaba o no contaba con cédula profesional. Entonces, no sabíamos quién era, de acuerdo a esa constancia. Entonces, con esa información fue suficiente para el efecto de meritar todos los demás datos de prueba. En este caso, el juez incluso, bueno, dijo que también este alcance lo tenía hasta el informe policial homologado. El Ministerio Público apeló. En la apelación se confirmó el auto de no vinculación a proceso. Lo único que se modificó en la apelación fue que quedaba subsistente el informe policial homologado, toda vez que la afectación no se dio. Pero y aquí viene el tema, o sea, la obligación de designar defensor, ¿desde dónde parte? Desde que es puesto a disposición o incluso desde que la persona es detenida por la policía. Entonces, todos estos temas tenemos que ir abonando para el efecto de que se vayan ventilando y irlos haciendo más fuertes y sostener argumentos y ver la fundamentación respecto a lo que vamos planteando, ¿no? Para el efecto de ir también generando algún criterio, ¿no? Por parte de los defensores. Entonces, es en ese contexto, ¿no? Y bajo estas condiciones, entonces, esta discusión que hacemos en la audiencia de control de detención es en ese sentido que considero yo que se debe de plantear, de argumentar, verificar estas circunstancias, ¿no? Un tema que yo les mencionaba también hace rato es el tema relativo a la necesidad de llevar a una persona a una audiencia de control de detención cuando no amerita que siga retenido ministerialmente. ¿Por qué? Porque a lo mejor el delito, pues todos saben que el fiscal en esos casos lo que solicita es una cita judicial, ¿no? No mantenerlo retenido. ¿Por qué? ¿No? Porque se trataba a lo mejor de una posesión simple, de un arma de fuego, de una aportación sin licencia, y que pese a ello el fiscal lo llevara a una audiencia de control de detención, ¿no? Y en ese punto, yo tuve la experiencia también, trato de apuntalar esta información, porque sí lo he visto. En Guanajuato me tocó en una audiencia un juez que efectivamente determinó esa circunstancia como válida para poder decirle a una persona, ¿sabes qué? Tú fuiste retenido indebidamente. El asunto por el que te trajeron aquí no amerita prisión preventiva y tú el Ministerio Público tenía la obligación de haberte dejado en libertad en sede ministerial. ¿Sí? No era necesario traerte a esta audiencia. Entonces, él indebidamente te retuvo durante esas 48 horas, te trajo ante mí, pero yo te dejo en libertad. Ahora, es tu decisión si te quieres quedar a escuchar la formulación de imputación, ya estás aquí, pero nada te obliga a mantenerte en esta audiencia porque ya yo ya determiné que no era necesario que continuaras aquí. Entonces, se trataba de una persona que traía llaman blisters, son unas pastillitas que ocupan
los camioneros para no dormir, y esta persona traía unos blisters que consumía, ¿no? Entonces hablaban de una posesión únicamente para el efecto de consumo. Entonces el juez le dijo, ¿te quieres quedar o te quieres ir a tu casa? La persona dijo, no, pues yo ya me voy a mi casa, es en el entendido de que vas a ser citado y tienes la obligación de comparecer, ¿no? Entonces, en este caso, como mencionaba, la necesidad, este tema está planteado precisamente en el artículo 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahí establece el tema relativo precisamente al acuerdo de la retención ministerial y también habla de la necesidad de continuar con la retención ministerial por lo que pretenda solicitar el Ministerio Público, ¿no? Porque si es que es necesario continuar con la medida de prisión preventiva o va a requerir la prisión preventiva. Entonces, es en estos aspectos en los que se enfoca precisamente el tema de la audiencia de control de detención, ¿no? Como mencionaba, existe también la posibilidad de solicitar la nulidad de actos procesales, ¿no? Nulidad de actos procesales que pueden devenir precisamente de esta situación. En el caso específico de la retención ministerial, ya habíamos tocado temas con el sentido de los datos de prueba que se obtienen, en este caso, durante la demora en la puesta a disposición ante el fiscal, datos de prueba que nosotros debemos solicitar la nulidad de los mismos. Esto es precisamente de acuerdo al Código Nacional, tendríamos en algún supuesto hacerlo en vía quizá incidental. Esto está regulado en el Código Nacional en el artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el artículo 98, y esto tiene que ver también con la licitud de la prueba, ¿no? Que también el mismo Código Nacional retoma. Entonces, sí es importante que nosotros acotemos estos puntos porque es importante de realizar esta determinación porque incluso el hecho de que nosotros logremos que se determine, que se decrete la nulidad de un acto procesal, de un acto de investigación en este caso, que tenga de un dato de prueba que obtenga la Fiscalía, puede traducirse precisamente en que en lo posterior el fiscal ya no tenga elementos para poder continuar con la investigación y que con eso se pueda lograr precisamente en su momento solicitar un sobreseimiento del asunto, ¿sí? Es decir, concluir el asunto definitivamente. ¿Por qué? Por el alcance que pudiera tener esta situación. Entonces, ahora, en el caso en concreto, si nosotros logramos determinar que la detención fue ilegal, porque a consideración del juzgador, el informe policial homologado no es creíble, no es suficiente, no es coherente, no es congruente, porque el informe policial homologado no cumplió con los parámetros de los niveles de contacto, no cumplió con los parámetros que establece la ley para el efecto de realizar la detención, entonces, y que hubo una violación a un derecho fundamental de debido proceso durante la detención, pues es claro que con eso anularíamos de manera clara definitivamente el proceso y ya no se podría continuar con el proceso, mucho menos el Ministerio Público a lo mejor aportar, porque la base de su imputación, pues la base es el mismo informe policial homologado. Entonces sí tiene trascendencia eso de determinar esa nulidad de actos procesales, nulidad de datos de prueba por violación a derechos fundamentales. Entonces, el alcance que tiene una trascendencia. A veces, o muchas veces, lograr que se decrete de ilegal una detención tiene mucha mayor trascendencia que lograr un auto de no vinculación. Porque el auto de no vinculación permite al imputado, permite al fiscal continuar con la investigación, un auto de no vinculación, aportar nuevos datos y nuevamente solicitar que se continúe con la persecución penal, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, entonces sí, yo considero que debemos de atender a buscar, ¿no? Para mí es una fase fundamental. En lo personal, el tema del control de detención es una fase que a mí me interesa, tiene mucha importancia para mí,
porque se logran situaciones que benefician en mucho a los imputados, ¿no? Esto obviamente bajo un tema de objetividad, ¿no? No es inventar datos, ni mucho menos, ni generar información falsa, ¿no? ¿Por qué? Porque la experiencia nos dice que quien altera la información en algún momento se va a demostrar o puede salir a la luz esta circunstancia. Entonces, también debemos entender que nosotros como defensores y como fiscales también generamos un prestigio ante los jueces, ante nuestras contrapartes de igual manera, y pues ya sabemos, ¿no? Cuando dice, ya viene el que inventa datos de prueba, ¿no? Ya viene a una audiencia, pues el juez ya va predispuesto, el Ministerio Público ya va predispuesto, el defensor ya va predispuesto, se trata del fiscal. Entonces es importante este contexto que nosotros tenemos que manejar respecto a que realmente los datos de prueba que estemos incorporando sean datos de prueba válidos, apegados a la realidad. Con la salvedad de que a lo mejor por ahí algún imputado vivo nos pudiera aportar información de la que a lo mejor nosotros desconocemos, ¿no? Pero sí tenemos que hacer un análisis minucioso si realmente corrobora el hecho que pretendemos acreditar y bajo ese contexto generar precisamente el debate en la audiencia, ¿no? Entonces, es en ese contexto, ¿no? Entonces, por mi parte, hasta ahí concluiría mi intervención.